Por la selección de la temática mujeres, proponemos establecer un diálogo entre los distintos objetos del museo y los distintos espacios de la escuela hogar en perspectiva de género. Para ello, se seleccionaron 4 salas con sus respectivos objetos e historias, que funcionarán como un disparador para pensar el pasado y el presente del complejo en términos integrales. Estamos en la sala de bienvenida del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, un sitio que es una reserva de la memoria histórica vital de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, ya que aquí se atesora el patrimonio de lo que fue la acción de la Fundación Eva Perón en la provincia de Entre Ríos y particularmente en nuestra ciudad capital. Esto forma parte de un recorrido que hacemos por las 6 salas. Este sitio mágico nos ha iluminado, nos ha inspirado. Realmente nos sentimos muy gratificados de estar en este ámbito, que además es una invitación a la visita, porque tenemos no solamente un interior muy bien, equipado con un sentido estético como Evita lo merece, con objetos que son originales de la Fundación Eva Perón y están debidamente acreditados con su documentación, que ha sido objeto de estudio por nuestros investigadores, sino que además tenemos un entorno parquizado realmente formidable para que todos puedan visitarnos cuando recuperemos la posibilidad de hacerlo presencial. Nos encontramos con la famosa máquina de coser. Seguramente en la mayoría de los hogares hubo o hay una de estas, sobre todo porque fueron furor en la década de 1950 con la avanzada de la industria textil en la etapa peronista. Las máquinas comenzaron a producirse y a fabricarse de manera masiva, en primer lugar por un incremento en la industria, pero también por una ampliación en la capacidad de consumo de la población. Esto quiere decir que las personas con mayores ingresos podían comprar su propia máquina de coser para tenerlas en sus casas. Las máquinas de coser doméstica, como esta que estamos viendo ahora, fueron un emblema de la Fundación Eva Perón. Eva había emprendido la tarea de acercar a los hogares más humildes la posibilidad de iniciar con un emprendimiento textil, pensando principalmente en resolver la problemática de la inserción laboral de las mujeres al mundo del trabajo. Se les habilitó la posibilidad a cientos de mujeres de aprender un oficio y trabajar desde casa. Esto fue una solución para la problemática de las mujeres, sobre todo en los hogares monoparentales, donde las mujeres debían hacerse cargo de los ingresos familiares y tenían a cargo las responsabilidades de las tareas domésticas. De esta manera se iniciaron en el mundo laboral cientos de mujeres en lo que quizá fue su primer trabajo remunerado. Así empezaron a surgir en los distintos barrios del país las costureras o modistas que tenían a cargo las tareas de diseño, refacción y reparación de prendas por encargo. A su vez fue una manera de democratizar el consumo de la indumentaria que hasta entonces había sido solo una posibilidad de los sectores con mayores recursos. A mediados del siglo XX, la alimentación comenzó a ser entendida como un factor sobresaliente en la salud de las infancias, pilares de la nación. En este contexto, la Fundación Eva Perón desarrolló una serie de políticas concretas para atender de forma integral el bienestar de niños y niñas, dentro de las cuales se destacó el aspecto alimenticio. El Hogar Escuela de la ciudad de Paraná se proyectó para abastecer a 1000 niños y niñas con las comidas diarias recomendadas por el Dr. Ramón Carrillo a través del Ministerio de Salud. La cocina, que como la totalidad del complejo recibía energía a través del sector de calderas, representa una amplia porción del edificio. En ella se pueden identificar un sector de cámaras de frío para refrigerar y conservar los alimentos,
un espacio destinado a panadería totalmente equipado, un entrepiso amueblado para guardar utensilios, un sector de despensa o proveeduría y, claro, los necesarios hornos y cocinas industriales. Característico además fueron sus primeras empleadas. Cocineras, ecónomas y ayudantes, las mujeres paranaenses hacían su entrada al mundo del trabajo asalariado colaborando en la alimentación de las infancias más necesitadas e independizándose laboralmente. Estamos en la sala de bienestar donde queremos destacar los objetos de vajilla. Es importante para nosotros poder focalizar en el aspecto simbólico que tienen estos utensilios, ya que remiten al quiebre estructural con la idea de orfanato, lugares que eran manejados por la sociedad de beneficencia y en los cuales regían criterio de estigmatización hacia los niños y niñas que residían allí. En cambio, en los hogares escuela se intenta recrear una nueva perspectiva de la niñez que los contenga, como sujetos de derechos. Se expresa en un lema de la Fundación en donde explicita que los únicos beneficiados de la nueva Argentina iban a ser los niños. En consonancia con toda esta idea de la nueva niñez que los contenga integralmente, en los hogares escuela se crean espacios alegres con manteles coloridos, cuadros coloridos y con vajilla fina para que la hora de la comida sea un disfrute para los comensales. Es importante además destacar que los objetos que tenía la Fundación eran de industria nacional y que cada diseño de estos objetos eran pensados exclusivamente para cada institución por la Fundación, obviamente. Un ejemplo de esto es el diseño de la familia de patos que vemos en las vajillas, que intenta representar el amor fraternal. Y ese diseño se replica, como vemos acá, en tazas, pocillos y platos de diferente tamaño. Además de todo este proceso de objetos y de la idea de contener a los niños y niñas que residían en la Fundación, es un dato importante que tienen que saber, es que todo este proceso estaba llevado a cabo por mujeres asalariadas que se insertaban por primera vez en el mercado laboral y que tenían la gran responsabilidad de llevar a cabo esta nueva perspectiva de la niñez. Bueno, este es un lugar declarado Patrimonio Histórico Nacional. Quisiera poder destacar dos fechas que conmemoran y que dan importancia a este lugar. La primera es en el transcurso del mes de noviembre, el 11 de noviembre, es el primer voto que realizan las mujeres en el país en el año 1951. Esta posibilidad de votar en el año 1951 es gracias a la figura de Eva Perón, que propició y promulgó la ley del voto femenino, la 13.010. Esta ley permitió el aporte y la incorporación de las mujeres a los derechos políticos y sociales, sobre todo de los sectores populares. Esta ley también fue generando una base de derechos que permitió que llegáramos muchos años después, al 25 de noviembre, a la declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la erradicación de la violencia contra la mujer. Esto también es tomado posteriormente en el año 2016 por Argentina y obviamente la provincia de Entre Ríos para trabajar en la Semana de la Equidad de Género, que en nuestro caso ha sido incorporada al calendario escolar de la provincia de Entre Ríos. Es importante poder destacar que a partir de la tarea de una mujer a mediados del siglo XX se pudieron generar en el transcurso de los años todo un corcel de derechos de defensa de la igualdad de género. El complejo Hogar Escuela fue conocido y es recordado con el apodo de Vilcamas, el cual hace referencia a la gran capacidad de alojamiento que el hogar posee.
La contención que el complejo otorga diariamente requiere del funcionamiento de espacios acordes a esas dimensiones, como lo podemos notar aquí en la lavandería. El funcionamiento de la lavandería hace décadas que está en manos de mujeres trabajadoras. En su momento, la apertura al mundo del trabajo les otorgaba a las mujeres la oportunidad de contar con recursos propios. Las incorporaba al círculo virtuoso de producción y consumo que caracterizó el primer peronismo. Las mujeres trabajadoras, por ese entonces, lograron conquistar derechos políticos y sindicales que la transformaron en protagonista de su propia historia. Hoy, en la escuela hogar, muchas trabajadoras desempeñan variadas y diversas tareas, haciendo posible que gurises y gurisas transiten alegremente su infancia. En esta sala podrán apreciar los distintos objetos donde nosotros veremos reflejada la idea de justicia social que la Fundación Eva Perón impartía en sus instituciones. Como sabrán, antes de la llegada del peronismo al gobierno, en 1946, los orfanatos eran lugares impulsados por la Sociedad de Beneficencia, una entidad ligada a los sectores más pudientes de la sociedad, donde por la documentación de la época vemos que eran lugares medios descuidados, donde a los niños que allí se encontraban se los separaba de la sociedad, eran lugares aislados, con altos paredones, con pasillos largos. En definitiva, como Eva misma los definió, eran más parecido a un cuartel que a un lugar de contención. Esta situación terminó con la labor social de la Fundación. Ya empezaron a ser llamados hogares, lo que significa ser un lugar mucho más cálido, acogedor. Eva misma definía que cada uno de estos lugares debía ser acondicionado y preparado como para el hombre o la mujer más rica. En la ropa que aquí pueden apreciar, pueden ver lo que era esta idea que tenía la Fundación, donde a cada chico se le iba a proveer lo mejor. Esta ropa era adquirida en las mejores tiendas del momento, o incluso muchas veces, como sucedía en los complejos, eran producidas por las costureras y confeccionadas por las mismas costureras del complejo, lo que proveía a los mismos niños que estaban en el lugar. Y la arquitectura de los complejos fue totalmente distinta a los viejos orfanatos. Ya no existían esos paredones que separaban de la vida exterior a quienes estaban allí. Ustedes pueden apreciarlo aquí mismo en el complejo, que los cercos no miden más de 1 metro, 1,5 metros de alto, y el lugar es mucho más cálido. Hay jardines, han sido ornamentados con flores, parques, y también había cuadros que hacían de esto un lugar mucho mejor para vivir. Y ahora estamos en el sector salud. El sector salud tuvo una importancia muy imprescindible para la escuela, porque en su lugar trabajaban las enfermeras, sobre todo, que controlaban todas las semanas a los chicos en su alimentación, en su salud bucal, y los llevaban directamente todas las semanas al médico, a los chequeos integrales. Ellas son las que de alguna manera siempre estaban al lado de todos los alumnos, y siempre de otra manera continuaban el recorrido de todo su cursado durante la primaria e incluso el ingreso a la secundaria. En razón a lo antes mencionado, podemos afirmar que uno de los actores más representativos de la época dentro del ámbito de la salud fueron las enfermeras, quienes habían adquirido profesionalismo para brindar un servicio social. Para muchas mujeres, y principalmente para aquellas que provenían de sectores muy humildes,
El estudio de enfermería constituía una vía de ascenso y reconocimiento colectivo. A modo de conclusión y para darle un cierre a lo que fueron las políticas sanitarias, cabe destacar que la Fundación Eva Perón no solo tenía como objetivo atender las necesidades concernientes a la salud de los niños, sino que también logró la inserción de las mujeres en la vida pública como trabajadoras y ciudadanas, ampliando también su participación comunitaria. En este momento nos encontramos en la sala de salud del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón. Las políticas de salud pública fueron un emblema del peronismo, dándole un papel fundamental para lograr el bienestar de la sociedad y principalmente de los sectores que siempre habían sido olvidados. Una de las acciones llevadas a cabo fue crear la Secretaría de Salud Pública, que luego de unos años pasaría a ser ministerio, el cual estaría a cargo del doctor Ramón Carrillo. Otra de las medidas fue la implementación del tren sanitario y el activo proceso de construcción de policlínicos, logrando la integración de zonas prácticamente abandonadas por el sistema nacional. Esto implicó que la FEP diera mayor importancia a la satisfacción de las múltiples demandas sanitarias. En 1946, la Escuela de Enfermería, que dependía de la Sociedad de Beneficencia, quedó a manos de la Fundación, fue reorganizada y pasó a llamarse 7 de mayo en conmemoración al nacimiento de Eva. El título de graduación de dicha escuela era una diplomatura, jerarquizando el trabajo de las mujeres, otorgándoles derechos de decisión en materia sanitaria. En concordancia, en 1948 se implementan políticas que permitan la creación de la Escuela de Enfermería, que dependía de la Secretaría de Salud Pública, valorizando el trabajo que venían desempeñando las mujeres en un área tan fundamental. Como podemos observar en esta sala, contamos con materiales sanitarios que la Fundación mandaba a los hogares escuelas, para que los niños y niñas que asistieran pudieran acceder a un control médico de calidad. Contamos con el sillón del dentista, el cual se siguió utilizando durante muchísimo tiempo en el consultorio de odontología instalado en el complejo. También se pueden observar elementos para esterilizar los materiales utilizados, espejos bucales, entre otros. El acceso a la salud dejó de ser un privilegio de unos pocos para ser el derecho de todos.